todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler. Tawan. La sala de estar estaba bañada por una suave y cálida luz. El sol brillaba. Ira y Tawan pasaban el día relajándose juntas, disfrutando de la mutua compañía, como dos hermosas novias. Al cambiar la luz de la tarde, las bromas juguetonas se había convertido en algo más diferente, lleno de una tensión que ninguna podía ignorar, sentadas una al lado de la otra, despertando ahora mucha emoción cada vez que estaban cerca. Ira cerró los ojos conteniendo la respiración, mientras Tawan se acercaba más a ella. El ambiente estaba cargado con una mezcla de anticipación y anhelo. Ira se giró hacia Tawan, sus ojos reflejaban una mezcla de afecto. Tawan murmuraba, con su voz suave pero llena de amor. La mirada de Tawan estaba fija en Ira, y se hacía evidente lo que querían. Te amo, susurró en voz baja y tierna. La confesión fue una chispa que había encendido ahora. Tawan se acercó y le dio un beso tierno y lleno de amor. Era una fusión de almas que detonaba un amor profundo y una necesidad imperiosa. Ira respondió con entusiasmo, deslizando sus manos por el cabello de Tawan, acercándola más, volviéndose aún más intenso, mientras las manos de Tawan se deslizaban ahora por la camisa de la otra persona. Las mejillas de Ira se sonrojaban, mientras las dos personas querían disfrutar de ellas al máximo. Finalmente, al apaciguarse, se recostaron en el sofá, con el corazón acelerado. Nunca me había sentido así, murmuró Tawan con la voz llena de emoción. Ira miró a Tawan con los ojos llenos de amor. Siento lo mismo, lo eres todo para mí. Ahora estaban tranquilas en la sala. El amor que compartían era un amor diferente, un amor lleno de mucho cariño y algo innegable que no podían ocultar. Ahora era solo ella y Tawan, juntas por siempre. Tawan siempre se dedicó con fervor a su carrera. De joven fundó su propia empresa de guardaespaldas, basada en los principios de diversidad e igualdad. Contrató tanto mujeres como hombres, asegurándose de que su equipo fuera competente, respetado y leal. Su empresa ganó reconocimiento rápidamente, pero la misión de Tawan era más personal que simplemente construir un negocio. Quería proteger a las personas sin importar quiénes fueran. Fue durante una de sus primeras campañas de reclutamiento que Tawan se topó con Sonchai. Lo encontró magullado en un callejón lúgubre, solo e indefenso. Era apenas un niño, solo 2 años menor que ella. Algo en su desamparo lo conmovió profundamente, y en lugar de pasar de largo le ofreció la mano. Tawan lo trajo, lo entrenó y le enseñó a luchar, a defenderse y con el tiempo a proteger a los demás. Sonchai se convirtió en un hermano para ella, con una lealtad inquebrantable. Tawan confiaba más que en él, que en nadie, y Sonchai nunca le dio motivos para dudar de su confianza. Pero en medio del caos de hacer crecer su empresa, capacitar a su equipo y construir su carrera, siempre hubo una persona que nunca abandonó su mente. Ira, años atrás, Tawan había salvado a esa joven de un grupo de canallas que la perseguían bajo la lluvia. Fue un encuentro breve, pero el corazón de Tawan nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Nunca olvidó el rostro de Ira. Sus ojos eran cálidos y muy claros, que se habían grabado en lo más profundo de su alma. Se marchó esa noche sin poder contactar con ella, y a medida que la vida seguía su curso, Tawan estaba demasiado ocupada con el trabajo y el entrenamiento como para buscarla. Sin embargo, nunca dejó de pensar en ella. De vez en cuando, en los momentos de tranquilidad de su vida, Tawan se preguntaba qué había sido de la joven que había salvado. El recuerdo de esa chica siempre rondaba en su mente, un capítulo inconcluso en su corazón. A menudo temía que Ira nunca la recordara, o peor aún, que hubiera seguido adelante con otra persona. Y entonces un día el destino intervino. Tawan estaba en el departamento relajándose tras un largo día de trabajo, cuando vio un noticiero en la pantalla.